Mateo 7, 21, 23 es la segunda parte de falsa paz que enseña el Señor en el Sermón del Monte. Entonces, Mateo 7, 21 al 23. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí. Aléjense de mí, obradores de maldad. Versión Dios habla hoy. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría e inteligencia. Mientras compartimos tu palabra, Padre, quieras tú alumbrar nuestro entendimiento. Sin tu ayuda, Señor, somos realmente nada. Y nada podemos hacer. Por eso te pedimos a ti que nos ilumines y nos hagas comprender este mensaje tan importante que estamos por concluir, el Sermón del Monte. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, profecía del Señor con estas palabras. Muchos me dirán en aquel día. Y parece que hemos deducido bien nomás, ¿no? Muchos evangélicos que hacen profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros. Entonces, ¿quién más lo hace? Yo no sé de alguno más que lo haga. Resumen de la anterior semana. Por favor, miren, hermanos, estas frases. En pregunta, ¿te han conmovido estas palabras de Mateo 7, 21 al 23? Entonces tú te preguntas delante de Dios, ¿me han conmovido estas palabras? Y decimos obviamente, ojalá que sí, porque si no, no han tenido efecto. Hay que examinarlas a la luz del día del juicio. Estas palabras del Señor es la profecía de Cristo, la examinamos cada uno delante de Dios a la luz del día del juicio, porque vamos a estar en ese día tú y yo y todos. En las dos analogías, una es pieles de ovejas y la otra es árbol malo, el Señor nos advirtió de los falsos profetas. Eso queda tan claro. Nos advirtió de los falsos profetas. Siempre ha habido y siempre habrá hasta que Cristo vuelva. En todas las edades ha habido falsos profetas, enemigos de Dios. Luego, no hacer una separación del versículo 21 con los versículos 22 y 23 para no terminar en una salvación por obras. Como un bloque hemos agarrado los tres versículos. El nuevo y gran peligro, nunca se exaltan las obras a expensas de la fe, ni lo opuesto, no, ni viceversa. El nuevo y gran peligro es ya no los falsos profetas, sino ¿quiénes? Nosotros. O sea, es muy interesante. Primero pone a los falsos profetas y ellos vienen para engañarnos. Nos ha advertido cómo hacer para no ser engañados por ellos. Pero ahora presenta el Señor otro enemigo, otro engañador, nosotros mismos. Eso está en la Escritura, hermanos, tan claramente que podemos engañarnos a nosotros mismos. Que no suceda, también está la advertencia y la forma de que no suceda eso. Es el peor engaño, el autoengaño. O autoilusión también se llama. No se puede separar justificación de santificación. Porque toda la Escritura hay que tomarla en su conjunto. O sea, todo cuenta, todo tiene su peso. No puedo decir, a ver, soy justificado por la sangre de Cristo gratuitamente, solo por la fe en Él. Eso es verdad, sí. Se acabó, no tengo nada más que hacer. No.
Tengo que trabajar en mi santificación junto con el Señor. Luego, cuidado con las falsas evidencias de salvación. Al otro llamado, cuidado con las falsas evidencias de salvación. Una de ellas, ¿cuál sería? La que más conocemos hasta ahora. Señor, Señor. Es una falsa, puede ser una falsa evidencia de salvación. Pero yo siempre he invocado al Señor. ¿Cómo que no soy salvo? O pudiera no ser salvo. No se trata solo de invocar, sino de hacer la voluntad de Dios. Eso nos dijo el Señor. Obradores de maldad. Una primera prueba falsa es sorprendente. Haberle dicho, Señor, Señor, y no entrar al reino de los cielos. Hay esa posibilidad. Está escrita ahí. Porque dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará. ¿Critica el Señor Jesús a los que dicen, Señor, Señor? Respuesta, no, pues no critica, solamente dice, tengan cuidado. Todos nosotros los creyentes debiéramos decir constantemente, Señor, Señor, y es más que debiéramos, lo hacemos naturalmente. El cristiano se dirige al Señor constantemente y le dice, Señor, Señor, una invocación sincera. Todos debiéramos hacerlo, pero no todo el que me diga del Señor, no todo el que lo haga, entrará en el reino de los cielos. Entrará en el reino de los cielos. Entrará en el reino de los cielos el que nunca le llama Señor. Eso es fácil. ¿Entrará? Nunca le ha dicho Señor. No, porque el invocar es la primera señal de salvación. Invocar al Señor, porque se invoca por el Espíritu Santo que nos ha tocado ya. Y hemos terminado lo anterior, hermanos, con Santiago 2:19, que dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿A qué le viene esto? Fíjense. Santiago 2:19, al final dice, también los demonios creen y tiemblan. La idea es, siguen siendo demonios. O sea, se puede creer, hay una forma de creer en el Señor y no entrar al reino de los cielos, porque no es la fe de Dios, es una fe externa, es una fe falsa. Cuidado con esto. Esa es la gran advertencia en el Sermón del Monte. Así como nuestra justicia debe superar a la justicia de ¿quiénes? De los escribas y fariseos, ¿se acuerdan? Porque si no es superior al de ellos, no entraremos al reino de los cielos. Así también nuestra fe debe superar a la fe de los demonios. Hermanos, es fuerte. Nuestra fe cristiana debe superar a la fe de los demonios, porque en algo se parecen las dos. Creemos lo mismo, creemos que Él es el Señor, ¿o no? Pero no es suficiente, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Salvación por obras? No, sino que la fe que justifica, la fe que salva, tiene esta cualidad que produce obras, y son las obras que Dios ha preparado de antemano. A ver, ¿qué les parece este texto? Lucas 8:28. Vamos a ver que la Escritura muestra, hermanos, que los demonios reconocen al Señor. Normalmente en sus 3 años y medio de caminata aquí, le reconocían y le hablaban, ¿no?, al Señor. ¿Se acuerdan? Por ejemplo aquí, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. En otra ocasión uno le dijo, uno o varios demonios le dicen, Señor, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben cuándo es su tiempo. Pero la mera presencia de Jesús en la luz los atormentaba, pues. Ahora miren, el apóstol Pedro recibió una revelación magistral del cielo. ¿Qué? Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente, le dijo al Señor Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, Pedro y los demás apóstoles sabían que Jesús era el Hijo del Dios viviente, o el Altísimo. Aquí el demonio le dice, Hijo del Dios Altísimo. O sea que los demonios tienen un buen nivel de conocimiento bíblico, tienen buena base, pero siguen y seguirán siendo demonios. ¿De acuerdo? Entonces, existe la posibilidad para el ser humano tener una cierta fe en Cristo y no entrar en los cielos. Por supuesto que lo estamos viendo ya hace unas 4 semanas con Mateo 7. Ahora, cuidado con el peligro, miren esta advertencia, hermanos, de contentarnos con un asentimiento intelectual a la verdad. O sea, decir, amén, acepto. Creo que suena bien así, pero está en la Biblia, está, acepto. Cuidado con eso. Miren cómo. Muchos han caído en esta trampa a través de los siglos, hermanos. Aceptaron la enseñanza de la Biblia, la enseñaron inclusive, y la combatieron a los herejes. Y mejor dicho, combatieron a los herejes con ella, pero su vida y su carácter siempre negaron la verdad. ¿Hay ese fenómeno? Sí, tristemente lo hay. Lo que los puritanos llamaban los creyentes temporales. Muy bien, temporales. Creen por algún tiempo, pero viene la prueba y se apartan. Ese creen obviamente es una fe falsa, ¿no? Una fe superficial. Ahora, veamos esto. La primera posibilidad. Vamos a ver una primera posibilidad y es aterradora. El hombre no regenerado, o sea, no nacido de nuevo, puede aceptar la enseñanza bíblica como una verdad abstracta. Puede, y a menudo lo hace, ¿no? A ver, si preguntamos a la gente en nuestros medios, en nuestros trabajos, o en la calle, generalmente hay un buen concepto de Jesús. Yo creo en Jesús, ¿no? Cualquiera que acuda a la Biblia, a ver, cualquier persona que acuda a la Biblia con una mente mínima en inteligencia y se enfrente con su contenido, resulta casi increíble que no llegue a ciertas conclusiones lógicas e inevitables. ¿Qué conclusiones, por ejemplo? Decimos, cualquier persona que lea la Biblia, ¿cómo no va a entender que hay Dios, que es uno? Que en la deidad hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la segunda persona se vistió de carne, nació de María Virgen. Y esas cosas, ¿cómo no va a entender? Que Dios es juez, que es bueno, es justo y es severo. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios, etcétera, ¿no? ¿Cómo no va a entender? Entonces, resulta increíble que eso no se dé. Y con todo, se puede hacer esto, o sea, captar las fundamentales enseñanzas de la Biblia y no ser un creyente. O sea, que es intelectual no más, a nivel humano. Por ejemplo, las pruebas históricas en favor de la existencia de la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, son indiscutibles ahora y hace mucho tiempo, ¿no? No se puede discutir científicamente. Está probado. Claro, algunos que salen con que Cristo nunca existió y cosas por el estilo. No es cierto. Las pruebas son irrefutables. Entonces, a ver, ¿puede decir Señor, Señor alguien y no entrar en el reino de los cielos? Ya vimos que sí. Esto hay que tomar entonces muy en serio. Los puritanos escribieron sus libros, en realidad volúmenes enteros, sobre el asunto de la falsa paz. Este peligro siempre fue real. Es el peligro de confiar en la fe. En vez de poner fe en Cristo, se pone fe en la fe. O sea, fe en que yo creo. Pero no hay que tener fe en que yo creo, hay que tener fe en Cristo. Miren qué sutiles, hermanos. Fe en la fe, entonces, es una posibilidad terrible. Hay personas que crecieron en hogares cristianos, siempre oyeron estas cosas y las aceptaron. O sea, sí, está bien, pero no son creyentes.
cuna cristiana, pero no, nunca nació de nuevo. O sea, no es externa la cosa, esta es una cuestión interior. Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Este versículo, estos 3 versículos pueden resultar engañosos. A ver, prestemos atención. En Reina Valera nada más. Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Qué les parece? No pocos, muchos. Creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Se acuerdan de la gran señal en las bodas de Caná? Fue un milagro de transubstanciación. El agua la convirtió en vino. ¿Quién hace eso? Solo Dios, pues. Es un cambio en la sustancia. Muy bien, vuelvo a leer. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero, pero es muy triste, hermano. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿De quiénes? De esos creyentes. Porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, esto es muy importante. Jesús sabía a dónde ha venido, a un mundo de seres humanos pecadores, depravados totalmente, o sea, en bancarrota espiritual. Él sabía lo que había en el hombre. Pero ¿qué decimos de este texto, de esta frase? Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales y maravillas que hacía. Este creer es espurio, no es la fe de Dios. Es una fe superficial, momentánea, solo intelectual. ¿De acuerdo? La Biblia habla de las dos, pues hay que distinguirlas. Esa fe obviamente no salva. La segunda posibilidad es que esas personas quizá no sean solo creyentes de la verdad, esos que admiraban sus milagros, quizá no solamente sean creyentes de la verdad, sino también fervorosos y celosos. Estamos aumentando algo a esas personas. Creen en Jesús por las cosas que estaba haciendo, pero también tienen una emoción, un sentimiento. Eso más, fervorosos y celosos. Adviértase la repetición, Señor, Señor, es con fervor. ¿Ya? Con fervor. Entonces, estas personas no son solo creyentes intelectuales. Hay un elemento de sentimiento. La emoción, que es parte de la creación de Dios, está presente. Ok. Parecen ansiosos en el sentido de fervor. Pero que esto advierte que pueden ser falsos, aunque llenos de celo y fervor, hablen cosas adecuadas de Él y a Él mismo. Se dirigen orando. Y, sin embargo, siendo así, creyentes en ese nivel mental y fervorosos, celosos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo se explica esto? De la siguiente manera. Por eso siempre hay que tener en cuenta la frase, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No dice todo el que me diga, Señor, Señor, no entrará. No dice eso. No todo el que me dice. Esa es la clave. Como el ejemplo del jueves, ¿cómo era? Todo lo que brilla no es oro. ¿Está bien? Todo lo que brilla no es oro. ¿Verdad, Betty? ¿Por qué? Todo lo que brilla no es oro. Esto brilla, bueno, y no es oro. No, se dice, no todo lo que brilla es oro. Pero yo no puedo decir todo lo que brilla no es oro, porque el oro brilla, pues. ¿Entienden? Eso hay que solucionar con teoría de conjuntos. Muy bien. Miren, hermanos, así se explica esto. Algo muy difícil, y todos debemos aceptarlo, es distinguir entre devoción genuinamente espiritual y un celo y entusiasmo carnales, animales, o sea, del alma. Distinguir. Es difícil. En Dios se distingue. Las cosas se disciernen en comunión con Dios. El espíritu y temperamento animal natural puede hacer que el hombre sea ferviente y celoso. Puede ser. Un hombre puede ser enérgico y entusiasta, pero eso puede ser engañoso. Miren qué energía.
Miren qué entusiasmo de ese hermano. Por ejemplo, puede ser engañoso. No decimos todo entusiasta es falso. No todo entusiasta es verdadero. Por favor. El predicador debe asegurarse que su celo y fervor al predicar no nazcan de su temperamento natural, sino de la verdadera fe en Cristo. La diferencia es muy sutil. Mire, este es un encargo para el predicador. Una vez más, el predicador debe asegurarse que su celo y fervor al predicar no nazcan de su temperamento natural, sino de la verdadera fe en Cristo. En todo el entramado de su mensaje, sigue hablando del predicador, la preparación y el sentirse satisfecho en el orden de los pensamientos y su expresión, el predicador debe estar seguro que todo procede del Señor. Qué responsabilidad, ¿no? Procede del Señor. Pero puede ser totalmente de la carne y no tener nada que ver con los asuntos espirituales. Todos los predicadores saben qué quiere decir esto. Y quien quiere que haya tomado parte alguna vez en oraciones públicas, han sabido de esas oraciones públicas, que se dan algunos eventos, lo sabe también. Uno puede sentirse arrastrado por su propia elocuencia y no por la verdad que su oración, contiene. Por ejemplo, hay una regla, yo diría es bíblica, aunque no está estipulada así con estas palabras. Una oración pública debe ser breve. Estás con un montón de gente y se te encarga orar un momento antes de invitar al predicador, ora brevemente. No, pero algunas personas oran varios minutos, no tiene sentido. La oración larga es para la privacidad entre Dios y yo. ¿Ok? Bueno, entonces invitan a alguien a orar y puede entusiasmarse con la oración en público y salir un montón de verdades bíblicas. Pero ¿de dónde procede ese entusiasmo? Es la gran pregunta. En la oración pública, por ejemplo. Hay personas que parecen pensar que su deber es ser fervientes y emotivos. Algunas personas nunca oran en público sin llorar. Ahí decimos, no decimos directamente que está mal, no. Solamente es un dato. Hay personas que nunca oran en público sin llorar. Y algunas tienden a pensar que sienten más que otras. O sea, se sienten más que otras. Pero esto no se deduce ni por un momento. El tipo de persona emocional es siempre más propensa a llorar cuando ora. Pero eso no lo hace más espiritual. Otra vez. Todo el que llora cuando ora es falso. ¿Está bien? No, pero escuchen. No todo el que llora cuando ora es verdadero. Por favor, ahí tenemos que trabajar en la cuca, en la mente, hermanos. Muy importante. La carne lo puede actuar. Miren, la actuación de la carne puede falsear casi toda esta carnecita que tenemos. Quizás se podría subrayar esto en forma adecuada citando algo que escribió Robert Murray McCheyne. Este hombre, un hombre de Dios extraordinario, ¿sí? Extraordinario. Con solo subir al púlpito hacía llorar a las personas. No es que él se proponía, sino el hecho de subir al púlpito para entrar a predicar, mucha gente lloraba. Ahora, los biógrafos de este hombre, Robert Murray McCheyne, dice: a la gente le parecía que acababa de estar en la presencia de Dios y con solo su presencia conmovía. Así escribió una vez en su diario este hombre, Murray, dice: hoy desaproveché una excelente oportunidad para hablar de Cristo. Él dice eso: hoy desaproveché una oportunidad de hablar de Cristo. El Señor vio que hubiera hablado tanto para mi propia gloria como para la suya. O sea que Dios le cerró la boca. Después entendió y dio gracias a Dios por hacerlo, por cerrarle la boca, porque si la abría, hubiera predicado este hombre para la gloria de Dios y para la suya. Dios lo libró simplemente.
Pues el peligro está en los creyentes también, de tropezar en esto, no de perder su futuro eterno, sino de tropezar en estas cosas. Hermanos, concluye en su biografía este hermano Robert Murray, esto de atraer a las personas hacia sí. Un predicador atrae a las personas hacia sí, si quiere, por su magnetismo, ¿no? Por su forma de ser, de hablar, puede hacerlo, y a menudo lo hace, pero no sirve. Si se trata de atraer a alguien, que sea pues que las personas sean atraídas a Cristo. Y este hombre oraba así, sinceramente: Señor, concédenos esto, ¿no? Que la palabra hablada por mí, por este predicador, dice, Señor, atraiga cada vez personas a ti, no a mí. Que hacerlo, hermanos. Bueno, esta es la primera parte del análisis de nuestro Señor Jesús. Nada es más peligroso que confiar solo en una creencia correcta y tener un espíritu fervoroso. No es suficiente. Porque si con eso damos por sentado que necesariamente somos creyentes, podemos estar errando fatalmente. En los versículos que siguen, va más allá para incluir también las obras, y esto es lo que hace tan ridícula la supuesta antítesis entre fe y obras. A ver, me explico aquí. Le aumentamos ahora al fervor, al entusiasmo y al fervor del supuesto cristiano, le aumentamos obras. Obras, hermanos. No solamente tiene fe en Cristo, tiene entusiasmo, es fervoroso y tiene obras. Veamos. ¿Cuáles son las obras que, según el Señor Jesús, puede alguien realizar y con todo permanecer fuera del reino? ¿Cuál sería? Por ejemplo, hay una lista aterradora, pero lo primero que dice es lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, decir Señor, Señor ya es una obra, ¿entienden? Es una obra, pues es una acción nuestra. Entonces, esa puede ser la más engañosa. Pero yo siempre invoco el nombre del Señor, pero no es suficiente, dice la enseñanza de Cristo. Muchos me dirán Señor, porque estaban acostumbrados a decirle Señor, Señor. El cristiano constantemente lo dice, el evangélico constantemente dice Señor, Señor, sí o no. Eso es verdad, pues, hermanos, lo hace. Profetizar, porque el Señor les dijo, al Señor le dijeron más bien, no profetizamos en tu nombre. Miren, profetizar es dar un mensaje espiritual, ya, un mensaje espiritual. En el Nuevo Testamento atestigua el apóstol Pablo y se ocupa de la profecía en profundidad en 1 Corintios capítulo 14. Si podemos leer ese capítulo, hay una enseñanza grande sobre la profecía. Y esa profecía está en relación con los varios dones que se ejercitaban en la iglesia. En esos días, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, ciertos miembros de la iglesia recibían mensajes y capacidad para transmitirlos por el Espíritu Santo. Esto estaba pasando especialmente en la iglesia de Corinto. Esto significa profetizar, y nuestro Señor dice que habrá muchos que vendrán a Él en el día del juicio para decirle, no profetizamos en tu nombre. Como decirle, Señor, ¿te has olvidado de nosotros? Pero Él les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, profetizar no garantiza es otra obra, pues. Profetizar es una obra. Ahora, todo el que profetiza está no, pues, pero no todo el que profetiza está bien. Por favor, entendamos esa llavecita. Un paralelo de lo que ocurrió en Corinto en nuestros días sería así. Es posible que alguien predique la doctrina correcta en el nombre de Cristo y sin embargo él mismo esté fuera del reino de Dios. Claro que es posible eso. Eso dice la afirmación, nada menos. Es posible. O sea que un predicador, escuchando estos mensajes, debe temblar delante de Dios. Y la gente a la que se dirige debe orar por él. Debe orar por él. Además, sentiríamos que es una persona
hipercrítica y de mente estrecha, la persona que critica tanto esto. Pero el mismo Señor lo dice: es posible que predicador predique correctamente y no entre al reino de los cielos. ¿Entiendes, hermano? Ahora, esto se enseña en la Biblia. ¿Acaso no fue esta, por ejemplo, la situación exacta de un hombre como Balaam? Profeta Balaam, hermanos, presentó el mensaje debido, y sin embargo fue un profeta banal y réprobo. ¿Acaso Dios no utilizó a Saúl de esta forma? El rey Saúl, a ver, veamos 1 Samuel 10, primer libro de Samuel 10, 11 y 12. Samuel, miren, hermanos, hablando de Saúl: y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, está hablando de Saúl, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. O sea, Saúl profetizaba con los profetas, en medio de ellos. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: también Saúl entre los profetas. O sea, Saúl profetiza, el rey Saúl profetizaba. Pero ¿qué pasó con Saúl finalmente? Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Primer libro de Samuel 16, 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Lo desechó, lo quitó y puso a otro en lugar de él. Pero si él profetizaba, que en el día de juicio le diga: Señor, pide profetas en tu nombre. Y finalmente Saúl, hermano, se perdió. Terminó consultando a una adivina y se extravió ya totalmente. Tanto que Dios le dijo a Samuel: ya no ores por él. Grave, ¿no? Entonces, hermanos, cuando se entra en el Nuevo Testamento, se explica mejor todavía esto. Por ejemplo, Pablo, el apóstol a los gentiles, conociendo estos terribles peligros, dice en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Peligros para Pablo? Sí, había el peligro. Para no caer en él, el hombre toma una determinación seria con su propio cuerpo. Cuando habla de poner el cuerpo en servidumbre, no solo piensa en ciertos pecados de la carne que han podido estarle atacando, sino que se refiere a toda su vida. El hombre tiene que poner su cuerpo en servidumbre, tanto en el púlpito como en la calle. Someter el cuerpo a servidumbre significa andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. La carne siempre trata de levantar cabeza, siempre así, es nuestra enemiga y tenemos que andar en el espíritu. Esta es la más fuerte, quizás, hermano. 1 Corintios 13, 1 al 3. Miren lo que puede pasar según la advertencia de Mateo 7 en el Sermón del Monte. 1 Corintios 13, 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, otra vez profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, obras, todas estas obras son muy respetables, pero si no tengo amor, de
De nada me sirve. ¿Qué quiere decir? No soy salvo, pues. Si no tengo amor, no soy salvo. Miren, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Listo. El que tiene el amor de Dios es pues un hombre, mujer, salvado para siempre. Va a ir al reino de Dios. Pero el que hace todas estas cosas, imagínense, entregar el cuerpo, vender sus propiedades, dar de comer a todos y lo demás, y no tiene amor, o sea, y no tiene salvación, de nada le sirve. Cuidado con este peligro. El apóstol Pablo mismo habla, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no sirve para nada. Muy bien, yo creo que va a haber una más, hermanos, de falsa fe, mejor dicho, falsa paz, porque la falsa paz es un engaño. Yo tengo paz, hermanos, yo estoy en Cristo, Él me conoce, Él sabe. Cuidado. La forma de salir del engaño en general es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Eso es. Pónganse de pie, por favor, vamos a compartir la mesa del Señor. Ahora, hermanos, tenemos interés en nuestro Señor Jesús. Hay algo aquí que dice, Dios mío, yo no quiero equivocarme, ¿no? Yo tengo. Ser engañado al final sería terrible, trágico. Entonces tenemos que obedecer al Señor. La obediencia a su palabra es lo que nos garantiza que entraremos al reino de los cielos. Y ese día la palabra del Señor será para los malos. No os conozco, aparte de mí, obradores de iniquidad. Y para los otros, ¿qué será? Bienvenidos, benditos de mi Padre. Entren al gozo eterno, al reino de Dios preparado antes de la fundación del mundo. Y ahí viene, porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed, me dices de beber, etc. Obras, cumplir los mandamientos de Dios. Amén. Vamos a compartir la Santa Cena. Voy a leer un ratito en Lucas. Pueden escuchar nomás. Dice así, Lucas 22. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y esa hora era, pues, esa hora muy especial para Cristo, hermanos. Por eso se llama la última cena, ¿no? Entonces, se reúne Cristo con los apóstoles y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, o sea, antes de la cruz, poquito antes de la cruz. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Allá será la gran cena, las bodas del Cordero. ¿Vamos a estar ahí o no? Hay que asegurar eso. Hay que asegurar eso, hermanos. El que no va allí, hermanos, va a otro lado terrible, ¿no? Luego, y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Miren qué tremendo, hermano. Sangre derramada por nosotros, para perdonar nuestros pecados, de una vez y para siempre. Amén. Entonces, mientras comían, Jesús tomó pan. Vamos a repartir el pancito. Y habiéndolo bendecido, lo partió.
dándoselo a los discípulos, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Gracias. Amén. Entonces, vamos a hacerlo con fe, con toda confianza en el Señor, y levantamos nuestro pancito y oramos al Señor por haber entregado su cuerpo para ser inmolado. Gracias, Señor. Bendito seas por entregar tu cuerpo a la cruz para sufrir la muerte del peor criminal, del peor malhechor. Esa cruz nos correspondía justamente a nosotros. La absorbiste tú porque nos amaste, porque nos evitaste ir a un infierno justo y eterno, tormento eterno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Creemos que has entregado tu cuerpo. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Sinceramente, yo participo de este pueblo. Amén. Podemos participar. Entregamos la copita. Entonces, pues, dice que el Señor, tomando una copa y habiendo dado gracias, se las dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Gloria a Dios, hermanos. El que cree en Cristo tiene todos sus pecados perdonados, todos, ya están perdonados. Y hay una promesa en la carta a los Hebreos donde el Señor dice: y nunca más me acordaré de sus pecados, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Eso es a los santos. Amén. Creemos en Cristo. Bendita sangre preciosa. Gracias, Señor. La derramaste por nosotros. Lo creemos con todo el corazón. Participamos de su sangre. Amén. Así hemos celebrado la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es lo que aprecia tanto el Señor. Sinceridad y verdad. Amén, hermanos queridos. Nos vamos a dar un abrazo. La gracia sea con ustedes. Amén. Gracias. Amén.